La educación cumple un doble propósito. Es un bien de consumo. Vamos a seguir esta noche en Mentiras Verdaderas. Vamos a hablar a continuación, vamos a tratar de hablarlo en simple. El modelo económico, ¿cómo se puede financiar la agenda social? ¿Cuáles son las características que tiene este modelo económico? ¿De qué manera un cambio en la Constitución podría alterar el sistema económico? ¿Qué otras, cuando dicen hay que terminar con este modelo, qué otras opciones tenemos? Tenemos invitados muy notables, muy especialistas, y vamos a hablar en simple de algo que puede ser muy complejo acá en Mentiras Verdaderas. Chile es la quinta mayor economía de América Latina en términos de PIB y la primera en renta per cápita. Sin embargo, somos uno de los países más desiguales del mundo. Esto se debe a que en 1973, Chile enfrentó una grave crisis económica debido al intento del presidente Salvador Allende de transicionar a Chile hacia el socialismo. Tras el golpe de Estado, el general Augusto Pinochet realizó un tratamiento de choque para cambiar a un sistema neoliberal. El régimen militar confió el manejo económico a un grupo de jóvenes egresados de la Universidad Católica de Chile, la mayoría con un posgrado en Chicago, que apodaron los Chicago Boys. Ellos trajeron el monetarismo, que promueve la iniciativa privada en desmedro de la pública. Así, Chile ha tenido el mismo sistema económico por más de 30 años, que ha sido aplicado a todos los sectores de la vida en el país, incluida la salud, la educación y la previsión social. Sacar lucas de algún lugar, impuestos, el modelo económico. ¿Qué pasa si se toca el modelo económico? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Tenemos que correr en círculo? Bueno, le vamos a preguntar eso a nuestros invitados de esta noche. Quiero comenzar saludando a Hassam Akram, quien es economista, director de la sede chilena de la Universidad Wake Forest y profesor de políticas públicas. Bienvenido nuevamente, Hassam, acá a nuestro programa. Gracias por la invitación. Está también con nosotros Janet von Volfersdorf, que difícil pronunciarlo, exdirectora de la Bolsa de Santiago, directora ejecutiva del Observatorio de Gasto Fiscal. Muy bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto tenerte acá. Y también Óscar Landerreche, economista, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chile. Muy bienvenido también. Hola. A ver, vamos viendo. Se anunció por parte del presidente de la República, bueno, ayer habló el ministro de Hacienda, de un paquete de medidas en pro de la reactivación económica, que es un gran tema considerando las cifras que ayer mismo y el lunes conocimos y que eran bastante negativas. En una primera mirada, ¿qué le pareció, Janet? Voy a comenzar con usted. ¿Qué le pareció estas medidas anunciadas? ¿Son suficientes? ¿Falta? ¿Hay que meter más acelerador? ¿Cómo lo ve? Me parece muy bien la medida anunciada. Eso sí, pienso que al menos tan importante es que tomemos en cuenta realmente las demandas estructurales de la gente, porque poco servirá hacer ahora una inversión en reactivar la economía si se sigue destruyendo. Entonces, lo más importante es entender qué hace realmente para que la gente deje de participar en la protesta, para separar la gente que tiene demandas sociales legítimas y demandas estructurales de grupos criminales que se aprovechan de la situación. Y la situación hoy día es que la gente reclama un cambio social más profundo y acuerdos que abarcan el modelo de las pensiones, el modelo de salud, el medio ambiente, las pensiones, pero de una forma mucho más estructural de la que estamos hablándolo oficialmente todavía. Claro, ahí algo que de pronto a la gente le cuesta entender, ¿no? De cómo este modelo económico que se jacta de haber sacado a muchas personas de la pobreza, de pronto nos muestra esta cara donde ese crecimiento no le llegaba a todos por igual. ¿Cuál es el pecado, por así decirlo, Hassam, del modelo? Yo diría que primero, frente al tema de los anuncios del gobierno, ¿cierto? En economía siempre hay que separar dos cosas. La parte que es cíclica, ¿cierto? Que al final la economía tiende a bajar y subir de manera regular y el Estado puede intervenir para corregir esa oscilación. Y la otra cosa estructural es que independiente de esa oscilación hay que hacer cosas para hacer que la economía
siempre en todo ese movimiento crece mucho más rápidamente. Correcto. Entonces, en esa división lo que me preocupa mucho del gobierno es que en este momento hay un interés, sobre todo político, en desactivar el conflicto, que es legítimo, por supuesto, que hay problemas de orden público. Sin embargo, si se ese tema simplemente a través de ofertones y no ven los temas estructurales, eso tiene un nombre. El nombre es populismo. Lo que me preocupa mucho es gastar más, mientras que tenemos un gobierno que hace poco quería bajar los impuestos para los más ricos. Y ahí entra el tema que yo creo que es fundamental del problema de este modelo económico. El gran economista del Banco Mundial, Branko Milanovic, habló hace poco del tema que en Chile el 2% más rico tiene el mismo nivel de ingreso que el 2% más rico de Alemania. No es que el 2% de Chile vive como los alemanes, no, es que el 2% más rico de Chile vive como los súper ricos de Alemania, pero los demás en Chile no comparten esa tremenda ventaja porque no se ha avanzado en los niveles de ingreso de los demás. Y eso tiene que ver con un problema que cuando uno tiene crecimiento económico basado simplemente en la venta de recursos naturales y también en cosas levemente procesadas, pero fundamentalmente una economía rentista que no es diversificada, y todos los índices de diversificación productiva de Chile son muy bajos, eso genera un problema de desigualdad. Yo sé que he escuchado a Oscar decir muchas veces que cuando uno habla del neoliberalismo eso falta de seriedad, pero yo creo que el neoliberalismo como modelo describe muy bien el problema acá. Tenemos un Estado pequeño que no ha hecho la redistribución de los recursos, pero más importante que eso, no ha hecho una diversificación productiva, y eso es lo que está generando los problemas. Oscar, hablemos de ese, hágase cargo de del tema. No, pero yo quiero discrepar con otra cosa. Por favor, adelante. Es que yo creo que hay que diferenciar entre dos. Lo que pasa es que hay tantas cifras dando vuelta que de repente la gente suma todo. Y yo creo que hay que diferenciar entre dos tipos de gastos que se están discutiendo en este momento. Uno son los gastos, como tú bien decías, que buscan generar una corrección cíclica. O sea, todos hemos visto que había un efecto muy fuerte del mes y medio de movilizaciones sobre todo el comercio, pero sobre muchos sectores económicos, y ya está teniendo efectos sobre la inversión, sobre el empleo, y es muy normal que los países, cuando sufren un shock como ese, que puede ser por un terremoto, puede ser por una crisis internacional, en este caso una crisis interna, hagan un paquete de reactivación. Y si uno mira el paquete que anunció el gobierno, es fundamentalmente medidas transitorias. O sea, son obras públicas, son anticipo de devolución de impuestos para las pymes, además se anunció un bono que me gusta menos, digamos, pero un bono que va a las familias más pobres, que eso es plata que se gasta inmediatamente. Eso es transitorio, ¿ya? Y por lo tanto, eso se financia con deuda, con ahorro, es transitorio. Lo otro que estamos discutiendo, que era lo que tú te referías hace un momento, es cuáles son los cambios sustantivos al modelo económico y social de Chile. Pensiones, remedios, tarifas eléctricas, agua, salarios, complementos al salario, etc. Y esas medidas, como son permanentes, no pueden ser financiadas en forma transitoria, no se pueden financiar con deuda y con ahorros. Claro. Tienen que ser financiados con ingresos permanentes. Y el problema que tiene esa discusión es que la dimensión que se está discutiendo ahora, si uno toma lo que se ha discutido en pensiones, en remedios, todo lo que se ha discutido, si uno toma la dimensión de eso y la suma y la compara con el Producto Interno Bruto chileno, todavía es algo así como 1/10 de lo que uno necesitaría hacer para tener un efecto razonable de mejoría digamos, de bienestar y de igualdad. Una manera de verlo es lo siguiente: si uno hace la suma hoy, recién ahora estamos en niveles de gasto, estamos hablando de los gastos permanentes, en niveles de gasto comprometidos, recién ahora, sumando lo que la oposición le pone con todas estas jugadas que hacen, recién ahora es más o menos del mismo tamaño que la reforma previsional de la presidenta Bachelet. Recién ahora. Así de chico. De pequeño. Claro. No es pequeño, pero es. Pero considerando las magnitudes, ¿no? La dimensión que uno tendría que hacer. Yo hice una simulación que es cuánto sería el aumento de gasto permanente, no cíclico, permanente, que tendríamos que hacer en Chile para poder corregir por distintos mecanismos nuestra desigualdad y llegar a niveles de desigualdad parecidos a los que tiene un país como Portugal. ¿Ya? Que tampoco es un país muy igualitario, pero es de los más... Pero podría ser un buen referente. Podría ser de alcanzarlo. Y estamos hablando de algo así como
6 a 10 veces el gasto que se está discutiendo. 6 a 10 veces lo que hoy se discute. O lo que hoy se discute. Y por ende, la dimensión de la discusión sobre cambio de modelo económico y social es mucho mayor a la que se está teniendo hoy. Y el problema que tenemos es que como este es un gobierno que está a medio camino, que va a terminar, es difícil que se encauce esa discusión. Qué complejo este escenario, porque claro, uno ve acuerdos económicos, 2.000, 2.500 millones por aquí y por allá, pero si las cifras son tanto más altas, se requiere de un acuerdo mucho más profundo, ¿no? Que nos va a tocar a todos. Porque finalmente, Janet, ¿qué es lo que se queda la gente en la casa, ¿no? Ya. Nuestra generación fue testigo de un Chile que dio un salto, se modernizó, éramos los jaguares de Latinoamérica, las empresas chilenas colonizaban Latinoamérica, el retail llegaba por aquí y por allá, seguíamos vendiendo cobre, haciendo hoyito, vendiendo cobre, pero teníamos como una dimensión, el turismo, no sé qué, como que nos compramos una mirada de un Chile muy moderno, pero con una clase media súper frágil que estalla hoy día. Finalmente, como decían por ahí, es un Chile invivible, es caro, el sueldo, el ingreso mínimo, el ingreso promedio, la mediana, no alcanza para vivir bien, la salud es cara. Entonces vivíamos yo decía la otra vez, como en estos sets de televisión que se ven bonitos, pero si nos damos vuelta por atrás, son cartones, son ampolletas y cables. ¿Cómo se corrige eso? Ante todo con una buena planificación país, que es justo lo que no tenemos. No tenemos un plan estratégico para nuestro país, no tenemos metas medibles que exceden un siglo de gobierno, por ejemplo. ¿Influye en los cambios de y según las datas de Oscar, llegar a ejecutar tanto más gasto, incluso a llegar a un 45% de deuda sobre el PIB, lo que propuso Ricardo Lagos, es totalmente impensable sin hacer una planificación multianual muy responsable, porque hay que pensar dos cosas específicamente. Uno, ¿cuál es el Estado que necesitamos? ¿Cuán moderno debería ser para ejecutar esto bien? Para que no quede en burocracia o peor, en corrupción. Claro. Y dos, también cuál es la economía, nuestra estructura productiva que necesitamos para fomentar finalmente nuestra agenda social, porque con nuestra estructura actual vemos que tenemos un problema de oligopolios, con poca innovación y al final poco conocimiento en pocas manos. Es un modelo económico muy primitivo, con poco conocimiento, por lo que una de las inversiones importantes, aunque suene quizá utópico lo que digo, pero una de las inversiones más importantes que deberían hacerse con deuda hoy día es invertir en conocimiento, investigación y desarrollo, y una clase de empresas de mediano tamaño que exceden quizá el tamaño de los pymes actuales, con venta no hasta 3 millones de dólares, sino de 5 a 100 millones de dólares, que son capaces de invertir en tecnologías, en colaboración y una complejidad económica muy distinta a nuestro modelo económico actual, que es muy individualista y de poco conocimiento. Entonces, tenemos que también ajustar la expectativa para tener el bienestar de nuestra economía, para nuestra sociedad tal como lo queremos. Vamos a tener que tener mucho más conocimiento y vamos a tener que trabajar para tener este conocimiento de nuestra economía, porque con nuestro modelo actual lo veo muy difícil y financiable. Vamos bajando los conceptos, así como para llevarle un ejemplo para ahí, a ver si voy entendiendo. Mi familia en este momento está viviendo una crisis. Necesitamos más plata para salir adelante. Por lo tanto, yo tengo un nivel de deuda que actualmente Chile es versus el Producto Interior Bruto. 25. Del 25. En términos neto, en bruto, o sea, en bruto, en neto en poco, 8. Ok, tengo ese nivel de deuda. 7 veces menos que el promedio OECD. Claro, una de las propuestas de Ricardo Lagos y de otros más es aumentar ese nivel de deuda. O sea, yo pido plata para hacerme cargo. Pero esa plata en algún minuto la tengo que pagar. Por lo tanto, tengo que revisar al interior de mi familia cómo genero yo recursos para ir haciéndome cargo de eso. Y ahí está esa investigación y desarrollo, nuevas formas de hacer negocio, nueva educación, etcétera. Por ahí vamos avanzando. Sí. ¿Cuál sería el rol de los empresarios en toda esta discusión, Hassan? Eso es una pregunta clave, que hay un problema ahí que yo vinculo los temas que mencionó la Janet con dos elementos. Uno, un tema tributario, donde los empresarios son muy importantes porque han sido la piedra en el tope constantemente en un intento de subir los impuestos.